Bien, damos inicio a nuestra 18ª actividad formativa para docentes UMCE. En esta ocasión, observación etnometodológica del aula virtual. Nuestros relatores serán David Reyes, docente académico del Departamento de Química, y Pablo Rojas, encargado del Centro de Formación Virtual. Recordarles que esta actividad es grabada y posteriormente compartida a través de UCampus y de la página web de la UMCE. Pueden ir haciendo sus consultas a través del chat. Pablo, David y yo estaremos atentos. Y bienvenidos. Pueden dar inicio a la actividad. Gracias, María Victoria. Bueno, saludarle a todos, estimados colegas, por estar aquí. Este es un taller que surge desde que estamos viviendo ya en esta escena de tantas camaritas juntas. Surgen varias preguntas que se han ido tratando de responder de a poco, pero hay algunas que siguen sin respuesta y merecen estar siendo indagadas, reflexionadas cada momento. Pablo va a hacer una introducción al tema, a la temática, y es un taller, por tanto, por eso se denomina prácticas y técnicas. Vamos a tratar de, después de una breve introducción, hacer una práctica con una técnica específica asociada a una herramienta software. Vamos a mostrar primero la técnica que se propone, y después vamos a dejar la parte de explicar cómo se procede con cada herramienta. Esto es una conversación, hagamos poquito, así que tenemos posibilidad de profundizar en algunas cosas. Por eso, si sienten que tienen que hacer alguna observación o les queda alguna duda, por favor únicamente abran sus micrófonos y no interrumpen, ¿no? Para nosotros no hay ningún problema. ¿Bien? Dejo entonces a ustedes con el profesor Pablo Rojas, que está ahí ya proyectando. Profesor Pablo. Gracias, David. Buenas tardes a todos, todas. Un poco para ir contextualizando de qué se trata lo que vamos a ver hoy día, es importante reforzar algunos conceptos, ¿ya? Primero, que reconocemos que ha habido una evolución, ¿cierto?, social, tecnológica. Aquí, por ejemplo, en la gráfica que pusimos, está tratando a través de las ilustraciones, de mostrar la evolución en lo que son las comunicaciones, ¿cierto?, desde una jocosa ya señal de humo hasta, ¿cierto?, el WhatsApp en el celular o en el smartwatch, ¿ya? En esta ocasión, ¿cierto?, vamos a trasladar la observación desde ambientes presenciales, ¿cierto?, siempre manteniendo la orientación naturalista, porque es una observación donde suceden los fenómenos en sus ambientes naturales. Y, como les digo, vamos a trasladar la observación ahora a estos entornos virtuales donde se está produciendo el fenómeno, ¿ya? Para aquello, ¿cierto?, nos bastan definiciones simples. Ahí está la definición de observación, en caso como detenerse, fijarse en un fenómeno, fundamentalmente a través de instrumentos y con un registro para fines científicos. Y aquí debemos también, o queremos reforzar que desde el punto de vista etnográfico, una buena investigación, ¿cierto?, está fundamentada en una triangulación adecuada, que incorpora la observación, incorpora el relato o incorpora entrevistas y además, ¿cierto?, incorpora un archivo, un registro. Pablo, perdón. ¿Te interrumpo un poquito, Pablo? Dale, por favor, dale. Es que no se ve bien, ¿soy yo o no se ve bien? No se ve como borroso, como si estuviera, como que no cargó. Sí, se Sí, ven las letras sí, como que se hubieran... pixeladas. Claro. Bueno, entonces... ¿Cómo lo ves tú? Voy a apagar mi cámara. Gracias por avisarme, profesor. Yo habitualmente pregunto cómo se ve. Ya, ahí apagué la cámara. Vamos a ver si debiese mejorar Debiese mejorar. Cárgala de nuevo. Ya, vamos a De compartir mejor y comparte de nuevo. Vamos a compartir de nuevo. Bueno, saludar a todos los que han llegado. Vamos a volver a compartir. Ahí se ve mejor, parece, Pablo. Avanza a la siguiente. ¿Ahí sí? Sí. ¿Ya? Avanza a la Bueno. siguiente, sí.
No sé si es necesario que repita, pero como le digo, estamos contextualizando el tema de la observación dentro de una técnica etnográfica, en este caso acotado, ¿cierto?, a la etnometodología, que estamos revisando técnicas, métodos que están siendo empleados, en este caso, en una sala de clase virtual a propósito de la educación en tiempos de pandemia, ¿cierto?, de emergencia sanitaria. Bueno, ya hice esta introducción, ¿cierto? Nos bastan definiciones básicas de lo que es la observación y, por supuesto, una buena investigación, como lo vuelvo a repetir, una buena investigación etnográfica, metodológica, además de la observación, ¿cierto? Supone triangulación con otras fuentes, en este caso, lo tradicional, ¿cierto? Se habla de entrevista y un registro, un archivo, digamos. Voy a ir al, ¿cómo se llama este? Vamos primero un video. Igual, Me Pablo, dice David cuando... se sigue mostrando borroso su imagen, profesor. Ya, dime si se ve el video, o si no tú comparte el video, David Reyes, mejor. Déjame hacerlo yo, para ver si lo podemos hacer, compadre. Dale. El Mi bonito que internet, BTR, me juega una mala pasada. nosotros estamos en la misma. Digo, bueno, aquí está, veo a mi colega Carlos Hernández, que hemos compartido clases y Vamos a aprovechar de saludar efectivamente a Carlos. se me cae y me apoya. Así que cualquier cosa me avisan, yo voy a compartir pantalla. Estamos en esta, Pablito, ¿cierto? Sí, estamos ahí. ¿Estaba el link incorporado? Está ahí, sí, ahí está embebido el video. Vale. Ahí se va a abrir. Pero para contextualizar, vamos a... yo creo que se va a escuchar. Sí, ahí ¿Se oye, se ve bien? Bueno, el ejercicio que vimos, ¿puedes dejar de compartir, David, por favor? Un poco es un ejercicio clásico dentro de lo que nosotros llamamos una introducción a la observación, dado que la observación como instrumento, sobre todo de una perspectiva más positivista quizá, como en cuanto a instrumento de medición, es un pariente, no goza de la salud que poseen ciertos otro tipo de instrumentos de medición. En este sentido, lo que queremos recalcar es que parte un poco en este caso en la literatura, nos dice que lo que nosotros estamos abordando aquí, que tiene que ver la sala de clase, tenemos ciertos focos que están relacionados, ¿cierto?, con lo específico que vamos a observar. Tal como aparece en el ejercicio anterior, si uno no va con una intencionalidad a observar, se hace muy difícil, ¿cierto?, y difuso, y no tiene mucho sentido, ¿cierto? No obstante, por eso es que la observación tiene que ir con una intencionalidad, con un foco previo para poder, ¿cierto?, poder medirlo. Aquí yo estoy destacando algunos elementos que tienen que ver con, ¿cierto?, la observación etnometodológica, ¿ya? Que está presente en la literatura, ¿ya? Con ciertas líneas. Por ejemplo,
¿Me David? No, no, tranquilo, todo. ¿Se ve bien a todo esto? Más o menos nomás. Más o menos nada, ya. Bueno, entonces, como les digo, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos a Seguel y compañía, donde la observación, ¿cierto? Las dimensiones están orientadas hacia lo que es el ambiente en general, ¿cierto? Cómo se desarrolla la clase. Por ejemplo, acá arriba en Arancibia está orientado a lo que es la performance del profesor, ¿ya? En cuanto al uso del tiempo, refuerzo, estrategias, ¿cierto? Etcétera. Aquí, por ejemplo, Valdés está orientado a la estructura de la clase, aquí está orientado, ¿cierto?, al manejo del tiempo, ¿ya? Aquí abajo está orientado al ambiente de clase, ¿ya? Existen muchas y distintas perspectivas al momento de observar la clase, y por eso que, bueno, de acuerdo al proceso y de acuerdo a la necesidad investigativa que se tenga, ¿cierto?, es que nosotros previamente, al igual que en la observación tradicional, en la observación etnometodológica virtual, etnográfica virtual, también, ¿cierto?, se establece. Un poco de esta bulla y no sé qué Por fue. Sí, favor, sí, silencien sus micrófonos, por favor. Hay una bulla que no sé de dónde viene. profe Bueno, Cosme. ¿Perdón? Profe Cosme, si puede silenciar su micrófono un poquito mientras. Ok. está Gracias. boicoteando Cosme, ¿viste? Bueno, haciendo un poco de historia, la etnografía virtual no es un fenómeno nuevo, pero sí un fenómeno muy discutido. Si nosotros hacemos un rastreo hacia atrás, nos encontramos que ya en el año 1994 se plantean las primeras formas de etnografía digital o virtual, ¿ya? Célebre dentro de este periplo, un artículo, ¿cierto?, que se llamaba Bienvenido a Siberia, donde efectivamente problematiza y plantea por primera vez el fenómeno. En aquel entonces un poco lo divide en tres capas, ¿cierto? Primero, en una capa geográfica, lo que hoy podríamos decir más que nada territorial, ¿cierto? Por ejemplo, haciendo diferencia entre la observación etnográfica y virtual en países de primer mundo, tercer mundo, tal como dice ahí, algunos énfasis regionales. Un segundo tipo una segunda capa, una segunda distinción tiene que ver con el tipo de tecnología, y el tipo de tecnología, estamos refiriendo, por ejemplo, lo que se usa en medicina, en biología, o en tecnología directamente asociada, ¿cierto?, a información y comunicación, etcétera. Y un tercer nivel, una tercera capa que sería ya en esta observación separada por las disciplinas. En este caso, por ejemplo, nosotros, lo que tiene que ver con las interacciones o la etnometodología ligada la aula, en este caso al aula virtual. Desde la vera de los que siguen un poco el tema tecnológico de manera sistemática, está claro que, al igual que el lenguaje crea realidades, ¿cierto?, el uso de tecnologías también crea realidades, permite generar nuevos contextos, permite generar nuevas interacciones. Ahí, por ejemplo, está puesto en el texto lo que resaltaba en aquella época, ¿cierto?, el documento, ¿ya?, en cuanto a nuevas comunidades virtuales, posibilidades, ¿cierto?, de hipertextuales, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad, en este caso en general, de la comunidad científica? Es que se le tildó o se le catalogó de un discurso tecnocentrista, ¿ya?, de carácter generalista, y en donde básicamente la mirada era, y hasta hoy día, ¿cierto?, lo mantenemos, que se ve la tecnología solo como un nivel instrumental, solo como a nivel de herramientas, ¿ya? Y no, ¿cierto?, se le suele reconocer la complejidad que está asociada con las interacciones, ¿ya? En este sentido, un poco se invitó, ¿cierto?, en aquella época a abandonar esa idea de que la cultura iba a estar siendo generada o creada o mediada, en este caso, por ciencia y tecnología, y específicamente ya la web para la comunidad en general, en los 90 era un sitio proscrito para la observación etnográfica, ¿ya? Sin embargo, tal como Thanos ahí en la película, la etnografía digital, la etnografía virtual, ¿cierto?, se ha tornado inevitable. Cada vez se habitan más lugares virtuales y digitales, y se requiere también, ¿cierto?, de hacer una observación y un análisis, una investigación de carácter etnográfico o etnometodológico, en el caso, ¿cierto?, de
las aulas. ¿Qué aporta la tecnología? Es importante resaltar que la tecnología nos aporta nuevos enfoques, ¿cierto? Que no están ahí en este caso en lo presencial, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, ¿cierto? Esta es una observación durante 10 años. Este es un time-lapse, ¿cierto? En donde se hace un zoom correspondiente a una escala ya de 10 años, perdón, de 10 días luz, en donde al observar, ¿cierto?, el comportamiento gravitacional de estas estrellas, se descubre o se observa de manera indirecta un agujero negro, ¿ya? Y, como les digo, esta observación fue a través de 10 años. Ahí está el conteo, ¿cierto? Estos son fotogramas que están siendo animados. En el caso, por ejemplo, de esta otra imagen, ¿ya? De la derecha, aquí lo que tenemos es un análisis, en esta imagen, ¿cierto?, muestra un análisis de calor. En un estudio donde, por si acaso, este es el puesto del profesor, ¿ya? En este estudio se distribuyeron aleatoriamente los asientos, las ubicaciones. Esto que está acá es la sala de clases, por si acaso. En la sala de clases, bueno, todo es la sala de clases, pero aquí están, ¿no es cierto?, los estudiantes. Y al asignar aleatoriamente los puestos, ¿cierto?, con estos mapas de calor, es decir, donde se va a identificar el fenómeno, se asocia, ¿cierto?, el distinto rendimiento a la ubicación. Y como se puede ver, ¿cierto?, en esta gráfica, gracias a este tipo de elementos, en este caso observacional asociado a tecnología, se aprecia que los que están adelante, ¿cierto?, toda esta zona, los que están acá, que fueron distribuidos, como les digo, aleatoriamente, no es que los Mateos los hayan sentado adelante y los estudiantes que enfocan de manera distinta su proceso lo hayan sentado atrás, sino que fue de manera aleatoria, ¿cierto? Y aquí, en esta situación de carácter experimental, nos muestra que efectivamente la ubicación en la sala está asociada a rendimiento. Otras alternativas para poder observar temas virtuales son los cuestionarios online. Ahí está un poco las características. No quiero hacer karaoke. Ahí, por ejemplo, tenemos en términos generales, ¿cierto?, de la facilidad con la cual se puede usar, gestionar, ¿cierto?, exportar, vibrar, etcétera. Cuestionarios en general, encuestas son más cercanos, más familiares, así que nos vamos a referir más. Otro sitio, otro territorio que es importante en términos de la etnografía virtual o digital es redes sociales, ¿ya? En donde hay, por supuesto, que hay un fenómeno importante. Hoy en día esto se ha incorporado, por no decir, del Big Data. La elección pasada, por ejemplo, de Estados Unidos estuvo influenciada por una manipulación de Big Data asociado, ¿cierto?, a redes sociales, al uso de redes sociales, una noticia muy bullada, comunidades virtuales, es decir, por ahí es un poco el nicho amplio que tiene la etnografía digital. En este caso, nosotros, ¿cierto?, estamos pensando en registro de videos, videos de distinto tipo, ¿cierto? Desde entrevistas, biografías, en este caso videos en vivo, y el uso, por ejemplo, acá que tenemos de este sistema de videoconferencia para efectos nuestros, ¿cierto?, que son de clase. ¿Cuál es la metodología propuesta para hacer recordemos que esto es taller, para hacer esta etnografía de metodología virtual? Son 5 pasos, que primero, ¿cierto?, es observar, focalizar, archivar, etiquetar y compartir. Muy breve, ¿cierto? En este caso, el observar, cada paso está asociado a una práctica y a una técnica. Identificar, en este caso, y observar los objetos web relevantes. Aquí está asociado por el foco previo, ¿cierto?, la decisión previa que nosotros debemos tomar. La técnica es un archivo de video y en este caso un capturador de pantalla, ¿ya? En este caso nosotros hacemos zoom, el focalizar, paso 2, hacemos zoom, ¿cierto?, al contexto específico de lo que queremos hacer y ya utilizamos, ¿cierto?, algunas herramientas específicas. En este caso nosotros vamos a usar hoy una herramienta súper potente que es Charex, dentro de otras, porque son más de una herramienta. Después, ¿cierto?, está el tema de archivar, extraer lo que nosotros ya, este foco el diferenciado, y vamos a utilizar una técnica para almacenarlo.
de manera que sea de fácil recuperación, eso es súper importante, por eso que está asociado como proceso, ¿ya? Esto lleva una etiqueta, ¿ya? Donde, por ejemplo, va asociada la temporalidad y va asociado, ¿cierto?, a un documento primario, en este caso el video. Esa es la práctica. ¿Cuál es la técnica? Vamos a utilizar una codificación inicial, como cualquier método cualitativo, capa 1, y asociada, ¿cierto?, a una descripción del fenómeno, y vamos a utilizar, en este caso, un software que es el notebook de Zoho. Finalmente, compartir, la práctica es, digamos, generar o se genera, ¿cierto?, una carpeta, un repositorio que sea de acceso compartido, y en este caso, ¿cuál va a ser la herramienta? Nuevamente, nuestro querido Google Drive de la suite de Google, y nuevamente Notebook de Zoho. Ahora, a continuación, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? En donde, profesor, ahora usted, por favor, comparta el video. Vamos a hacer un Sí, ejercicio guiado, ¿ya? Para un poco para ver de qué se trata en la práctica antes de revisar las herramientas, ¿ya? Yo no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algo de lo que estamos revisando. por ahora no aparece. No sé si ¿No? alguien quiere tomar el micrófono. Mientras, bueno, esto es un taller práctico. Lo ideal es que podamos implementar o probar algunas cosillas. Así que antes de explicar eso, Pablo, voy a dejar compartido el material. Sí. Donde, aquí está. Voy a dejar en el chat una página web donde está el contenido. ¿Dónde está el chat? Ya está, perdón. Voy a dejar en el chat una página web que hicimos para esto, para que ustedes puedan revisar el material, y comparto, en este caso, tiene varias secciones. Bueno, acá está el taller del video anterior. Es importante que podamos, por favor, mientras hagamos la práctica, ir descargando estas herramientas. Les vamos a mostrar cuál. Ocupamos 3. ¿Pueden ser otras? Sí, pero la idea es que estas 3 funcionan muy bien de manera conjunta, por tanto es mejor, entendemos que es mucho más práctico. La primera se llama Charex. En la página web está el link directo a Charex. Charex se puede descargar con una instalación clásica. Se descarga, se guarda y se ejecuta, dependiendo por supuesto también de su configuración. En la página web también que les comentamos está, insisto, el link directo a Charex, y a la siguiente herramienta, que es Zoho. Zoho, comentando un poco, es una empresa de la India, donde se han dedicado a tomar herramientas de mucho impacto y las plantean de forma alternativa. De esta manera, el software, por ejemplo, el Zoho tiene casi toda la suite ofimática de Windows, pero particularmente nosotros vamos a trabajar hoy, vamos a proponer el trabajo con el software Notebook de Zoho, y aquí también está entonces el link de descarga. Cabe señalar que este es como un cuaderno de notas, y de hecho también si uno la instala en su celular, se llama Cuaderno, se llama, por lo menos en Android que tengo, se llama Cuaderno, y permite tomar notas virtuales desde la fecha, toma también la ubicación, si uno tiene activo la ubicación, tiene para grabador de voz, es decir, es un cuaderno virtual para tomar notas, y desde ahí es que nosotros la vamos a ocupar. Entonces, volviendo un poco a la página web que teníamos, Charex para hacer captura y extraer información, Zoho es la que vamos a ocupar como cuaderno de notas, y Google Drive ocupamos la suite, puede ser otra efectivamente, pero es pertinente para efectos locales nuestros, la UNCE, referirnos a Google Drive, puesto que en el correo institucional tenemos las herramientas. Estas son herramientas que las pueden descargar directamente de aquí o buscarlas en internet. Quisimos colocar los links directos, y ya sea desde Charex, que se descarga, o de Notebook que ustedes descarguen, el taller va a estar orientado a esto. Lamentablemente no podemos detenernos mucho en cada uno de eventuales problemas que se puedan dar en sus máquinas, pero intenten instalarlo, y vamos a parar para ver si todos tenemos esta herramienta. En esta página web también hay además tutoriales de Charex particulares, puesto que Charex es una herramienta muy potente, la vamos a ver ahora, y puede ser un fin en sí mismo, la misma herramienta, pero la vamos a utilizar de forma conectada con estas 3. También está un tutorial de Notebook y un tutorial de Google Drive por si fuera necesario. En la página web, además, está aquí el modelo que planteamos, que vamos a hacer la práctica enseguida. Vamos a hacer una práctica primero, mostrar cómo funciona,
y de ahí vamos a detenernos en los modelos. Más sobre el modelo, este modelo se tomó a partir de una propuesta para observar sitios web, que está, como decía Pablo, si uno se focaliza en redes sociales, hay más herramientas. Si uno se focaliza en páginas web, herramientas particulares. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en modelos, en videos de clase, entonces por ahí hay que hacer algunas adaptaciones. Y hay otra pestaña donde hay más recursos que se pueden ir añadiendo. Insistimos que observar tiene miles de formas, aquí hay algunos elementos que pueden ir consultando. Bien, eso en cuanto a la página y dejar el material disponible para ustedes. Vamos a hacer un ejercicio. Pablo, ¿me guías tú entonces? Chinita, ¿cómo estás? Perdón, se me fue. Pausa el video. Sí. Primero que todo, un poco los descargos éticos. Este es un video público, ¿ya? De carácter público, que está en YouTube, ¿ya? De acceso libre. Ahí está, si ustedes ponen esas palabras clave, ¿cierto? Ahí los van a ver, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, nosotros nos vamos a ver el video de 41 minutos, ¿ya? Por si acaso. Y sí, vamos a ir a distintos momentos. Nosotros en el ejercicio, ¿cierto? Nos trazamos primero desde las dimensiones referidas al estudiante. Queremos registrar un poco qué pasa con la autonomía. Vamos a sacar un código de la autonomía y un poco de cómo está el tema del seguimiento de instrucciones por parte de los estudiantes al profesor. Y lo otro, ¿cierto?, es referido a la clase misma, cuál es el tipo de actividad que se está desarrollando, ¿ya? Entonces, David, te voy a pedir que vayas al 12:30, puede ser, donde parte la clase, ¿cierto? Y ahí observemos hasta el 14:30, es decir, observemos unos 2 minutos, básicamente. Te va a decir ahí. Vamos a comenzar. 10 más 18. ¿Cuánto es 10 más 18? No vayas a decir tu respuesta. Claro, entonces, por ejemplo, no sé, David, si lo vemos los 2 minutos, primero Perfecto. completo, Sí. les digo, pensando nuevamente en autonomía, seguimiento de instrucciones por parte del profesor y lo referido a la clase, el tipo de actividad. ¿Falta uno? 18. Si le da el tiempo, David, podemos... eso. 28. ¿Ahora 18? No digas, solo levanta la mano. Ya terminó Ivana, Dante, ¿quién más? Los esperamos, no se Oliver, Carolina. Muy bien, espérense. 28. Son ahí, ¿no? 10. Cuéntalo. Empieza a moverlos. ¿Cuántos son? 18. ¿Y acá? 18. ¿Cómo se espera, Marieli? 7 y 28. ¿Listos? Listos. A la cuenta de 3 vamos a decir la respuesta. 1, 2, 3. 28. 28. Sí. ¿A todos les salió 28? Sí. Muy bien. Paramos ahí. 5 segundos de Reyes, hasta el 14:30. Vamos con la siguiente suma. Hola, Miss. Hola, no quería interrumpir, maestra. Ahí sí, David Reyes. ¿Cómo No, está? por favor. Entonces, por ejemplo, yo voy registrando un poco, viendo la grabación, ¿cierto? David, ahora vamos a empezar a usar las herramientas. Primero, por ejemplo, referido en un periodo ahí, cuando parte la clase, que parte cuando ella dice, ¿cierto?, a los 12:30, ¿ya? Cuando da las instrucciones de 12:45 en adelante, pongamos hasta 13:15, en cuanto a la autonomía, se aprecia que los estudiantes están siendo asistidos por adultos, ¿ya? Se trata de niños chicos, es obvio, ¿ya? Pero igual, de todas formas, antes de discutirlo o de verlo, vamos a hacer el registro, ¿ya? Ahí te voy a pedir
que David va a empezar a usar la herramienta, ¿ya? En este caso está empezando a usar Soho Notebook, perdón, ¿ya? Donde está haciendo su cuaderno de campo, ¿ya? Ya. Entonces, primero, bueno, tomando la idea de un cuaderno, esta es la herramienta, vamos a explicar cómo funciona. Uno tiene un cuaderno con título y toma ciertas notas, uno puede dar una breve descripción, ¿cierto? La clase inicia con N estudiantes, luego de una, ¿cierto?, introducción. Esto es genérico. Introducción inicia la clase. Entonces ya podemos ir observando. ¿Qué observamos, Pablo, primero? Sí, primero usemos la herramienta para proteger la identidad de lo, digamos, pero antes de eso, vamos, como te digo, si quieres tú por ahí por 12:40, 12:45, donde se aprecia que, ¿cierto? Por ejemplo, ahí donde estamos, en el cuadro, fíjate que ¿cierto? Hay una niña que está haciendo ahí acompañada, mira, el hermano chico le está diciendo el resultado, ¿cierto? Están siendo ahí acompañados, y vamos a anotar, ¿cierto? Vamos a categorizar lo referido a la autonomía. Ahí David está usando ¿cómo se llama este? El software Charex, ¿ya? Está haciéndolo muy rápido, ¿eh? Un poco. Ya. Lo primero que se puede hacer, bueno, mostré un poco, de ahí profundizamos. Si queremos hacer captura, hay ciertos elementos que no pueden estar visibles eventualmente, tapé alguna de las caras, pero se pueden hacer observaciones sobre él. Yo les comento, se puede incluso colocar algunas flechitas para destacar. Y finalmente se captura la pantalla, perdón, con este de acá, se captura la pantalla con, en este caso es prudente, por ejemplo, registrar hasta el tiempo. Se hace la captura, no sé si alcanzan a escuchar, aquí se ve el sonido, y finalmente se lleva ahí sí pegó, ahí está pegando. Se lleva la imagen capturada, recortada, ya previamente editada, se lleva y se establece entonces una codificación inicial, que puede ser, por ejemplo, autonomía. Autonomía. Se indica entonces eventualmente el tiempo. Sí, Sí. anota ahí entre 12:45 y 13:15 por lo menos. 25, por ejemplo, y se puede dar una breve descripción ya inicial de la autonomía, por ejemplo, apoyo familiar en la realización de las tareas. Para efectos de la primera, uno también podría eventualmente editar más los textos, ¿cierto? Trabajar con más cosillas, pero ya está una primera nota y automáticamente se guarda desde ahí y podemos ir editando más. No sé si quieres hacer otra práctica, Pablo, para después pasar a la explicación. Sí, mira, tenemos por lo menos unas tres prácticas. Por ejemplo, a ver, referido al tipo de actividad o, por ejemplo, al desarrollo de clase, se produjo una interrupción, por ejemplo, ¿ya? Esta interrupción parte, por ahí yo lo anoté, mientras iba tomando apuntes. Por ejemplo, aparece alguien ajeno a la clase, ¿ya? En el segundo, ahí en el tiempo, en el 14:15, más o menos, ahí aparece una persona. ¿Ya? Si tú la pones ahí. Ahí 14, ¿viste? Ahí apareció. 14:12, ¿ya? 14:12. ¿ya? Entonces, Aparece nuevamente, un extraño en el aula, ¿ya? Que después, ¿cierto? Interrumpe la clase por ahí por el 14:30, ya me dice no quiero interrumpir, pero interrumpió la clase. ahora estoy probando otra cosa que les voy a mostrar bien, es difuminar un poco los rostros, si no queremos que se vean en esta clase, no nos interesa, por ejemplo, ver los rostros de los estudiantes, sí, los dos profes, entonces se preedita la imagen, y después se hace la captura, y esto es así, se capturó la imagen, y lo vamos a incorporar en Charex. Entonces, por ejemplo, pegamos la imagen, y ¿cómo codificamos esto, Paulín? Esto lo vamos a codificar como desarrollo de clase, ¿cierto? Interrupción. Desarrollo de clase.
¿cierto? Gina pregunta si esto es referido solo ¿cómo se llama a la captura de pantalla o está referido al video. Bueno, es efectivamente la captura de pantalla, Gina, pero arriba en el cuaderno de notas está el video, está la dirección del video. ¿Ya? Vamos a dar desarrollo. Clase. Ingreso un externo. Cuando nota, se puede, en la misma herramienta, aquí en la anterior colocamos algunas flechas, acá se destacan y se puede describir un poquito más la imagen, y previamente esto se guarda, por ejemplo. ¿Ya? Y tenemos nuestro cuaderno de notas con ciertos registros, dado también el contexto de observación que estamos proponiendo, que es este video. ¿Sí, Pablo? Claro, este es un ejercicio simple, más para, digamos, no entrar en... ¿Profundizamos mira, ahora? ¿Perdón? ¿Profundizamos? No sé, mira, si quieres tú hacemos la última Ya. observación cuando, por ejemplo, están los niños levantando la mano. ¿Ya? Está por ahí cerca del 14:30. Y ahí, por ejemplo, ya ve que están todos los niños levantando la mano, ¿cierto? No te pasaste ya. Ahí están. Ahí está. Fíjate que, mira, ahí como alguien le toma la mano, fíjate, mira, como alguien le toma ahí en el chico inferior, ¿cierto? La mamá ahí le está tomando la mano y se la está levantando. Entonces hacemos en pantalla. Dice todo, muy grande, perdón. Claro, protege antes los rostros rápidamente de ahí. Sí. Ya. Y ahí, quizá en un círculo, una línea marca digamos, la acción que queremos, en este caso ahí. Por ejemplo, coloqué aparte un número para ver otra herramienta más. Hago la captura y de nuevo categoría, pegamos la imagen. Nuevamente Y aquí se puede... autonomía, nuevamente esta categoría, ¿cierto? Anterior, ahí se aprecia la intervención directa de un familiar ahí tomándole la mano al niño para que participe. Colocar una preliminar. Uy, ahora sí. Y se guarda. Bueno, esta preliminar queríamos mostrar un poco cómo funciona la idea de tomar notas en conjunto con las tres herramientas. No metimos Google Drive, lo voy a explicar ahora. Vamos a ver cómo esto se comparte, la lógica de que estamos trabajando en un equipo y varias personas están compartiendo información y esto tiene que vincularse con un usuario y con otro, en este caso Pablo y yo. En este caso voy a pasar a mostrar Charex, que es la herramienta un poquito más profunda que quería mostrarle en este momento. Si pudieron instalar Charex, voy a compartir pantalla de nuevo. Pablo, ¿me avisas si es que me quedo pegadito? Charex, cuando se instala, queda puesto acá abajo, ¿cierto? A ver si se minimiza, o sea, cuando uno lo va a cerrar mejor, voy a salir y lo voy a aplicar de nuevo, que es este icono que está aquí, muy similar a los colores de Gmail, que los colores que ya tiene Gmail. De hecho, Charex lo compró Google, antes se llamaba de otra manera la herramienta, y lo compró Google por las potencialidades que tiene. No lo había aplicado, ahora lo aplico de nuevo. Y ahí se carga, y cuando se carga inicialmente, queda como software abierto, ¿sí? Y se puede cerrar y no pasa nada. Si se cierra no pasa nada, pero antes de cerrar quería mostrarle un par de cosillas. Esta ventana también se puede llamar de acá abajo. Si Charex está abierto y uno se clica en el botón, va a pensar que es captura de pantalla. Entonces, el primer tip que quería darles es que si ustedes quieren operar con Charex desde la barra de herramientas, hay que darle clic derecho. Y ahí aparece un menú flotante que es similar al menú que está en la ventana del software. ¿Bien? Entonces, si yo cierro la ventana de Charex, voy a tener igual opción de seguir trabajando con él, pero desde la barra de herramientas, y con un clic derecho salen todas las opciones. Bien. Lo primero, mostrar un poquito, no es para profundizar tanto, pero se podría, por ejemplo,
hacer captura de pantalla, que ya vimos, una ventana completa, hay distintas formas de capturar pantalla. También se puede grabar pantalla en formato FFmpeg, se puede hacer también grabar pantalla y pasar a GIF, por ejemplo, si uno quisiera hacer videos cortitos, se puede hacer una captura completa de scroll, se puede capturar de texto a OCR, incluso lo transfiere a texto. Nosotros hicimos una captura de pantalla a texto, o sea, de imagen a imagen, pero también se puede llevar a texto y también captura automática, para que vean un poco la potencia. Nosotros vamos a trabajar solamente con captura de pantalla. Desde subir, ¿qué podemos subir? También funciona como gestor de archivos, se pueden subir varias cosas, pero insisto que voy a mostrar un poco lo completo que puede llegar a ser, más allá de lo que nosotros implementamos ahora. Como una herramienta endográfica, funciona súper bien. Importante, después de capturar, ¿qué es lo que pasa después de capturar? Y aquí es donde hay que hacer algunos cambios. Por ejemplo, lo más rápido que incluso se puede hacer es dejar que el archivo no se guarde. Por ejemplo, si a uno no le interesa que se guarde el archivo, podemos decir solamente que lo suba a un servicio y acá donde lo va a subir, un cargador de imágenes. Perfecto. Por ejemplo, si yo quisiera hacer esto mismo con ustedes, voy a tomar una captura de pantalla y lo voy a compartir por el chat. Para hacer captura de pantalla, lo primero que tenemos que hacer, voy a tener esto, es identificar en nuestro teclado un botón que es muy importante y que se llama imprimir pantalla. El botón de imprimir pantalla viene con el teclado y es una foto a la pantalla. Ojo, porque este botón a veces, según la configuración de sus computadores, puede compartir función con otro elemento, que en el caso mío, por ejemplo, es el Wi-Fi. Entonces, si yo no aprieto bien el botón, lo que pasa es que voy a apagar el Wi-Fi, ¿vale? Ese botón que está en su teclado debería estar en las funciones arriba y se llama Print Screen, o en el caso que lo tengo yo, es Imp Pant. Está abreviado, y en el chat puse el texto con el cual se llama ese botón, que es imprimir pantalla. ¿Bien? Entonces, cuando yo identifico el botón de imprimir pantalla, luego, para poder hacer, por ejemplo, una captura, si aprieto solo el botón de imprimir pantalla, perdón, solo, se imprime toda la pantalla, se hace una captura completa, con la barra de herramientas, con la hora, etc. Para efectos de Charex, yo presiono Control, imprimir pantalla, y, por ejemplo, ustedes no lo van a ver, yo voy a hacer una captura de pantalla a todas las imágenes que estoy viendo, y hice la captura, y en el chat solamente tengo que, en este caso cuando se sube, ya se subió, vamos a estar, comparto el link. Comparto un link compartiendo pantalla por si acaso? Sí sé. Si lo que quería hacer es que yo, sin compartir nada con ustedes, hice una captura de pantalla a una zona y la compartí con ustedes mediante un link corto que acabo de dejar en el chat. Esto es súper útil, nosotros la dejamos como herramienta porque a veces en una comunicación que usted puede estar dando tiene que decir a otro rápido, oye, en mi pantalla se ve algo. Y es muy difícil dar una descripción de su pantalla. Entonces, lo más sensato es imprimir su pantalla y enviarle el link corto súper rápido. ¿Bien? Así uno agiliza un poco la comunicación en cualquier comunicación, no necesariamente en una observación metodológica como la que estamos proponiendo. Eso es lo primero. Eso es como la primera función que podríamos decir. De nuevo, voy a, por ejemplo, la clásica, lo que pasa con Zoom. Oye, no sé cómo compartir pantalla en Zoom. Entonces yo en este caso estoy con mi ventana de Zoom abierta, estoy haciendo una captura y ya lo capturé. Entonces, si lo quiero mandar por el chat, espero un poquito que se suba a la red y ya se subió y yo tengo todo configurado para que se pueda compartir un link. Entonces, si ustedes ven los links que acabo de compartir y los siguen, se van a dar cuenta que es la imagen que yo quería compartir con ustedes. ¿Bien? Entonces, esa es una primera función de Charex, que es una de las más interesantes y que puede funcionar. Voy a compartir pantalla ahora sí, para seguir un poco explicando las funciones. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hice eso? Como primera forma de capturar, le tengo que decir a Charex qué pasa después de capturar. ¿Bien? Aquí tengo configurado muchas opciones, desde copiar imagen a portapapeles y subir imagen a host. Si yo saco copiar imagen a portapapeles, ustedes, bueno, el portapapel es el lugar místico donde quedan los objetos cuando uno presiona Control C. El copiado queda en un lugar que se llama portapapeles, y después cuando uno presiona Control V, en este caso se pega. Yo tengo de todas estas opciones configurado solamente subir imagen a host. ¿Qué es lo que está haciendo? La imagen que les compartí a ustedes está en un host que es público, y ustedes lo pueden ver. Sin embargo, podemos configurar más cosas, como por ejemplo, guardar imagen a archivo. Y si ustedes se fijan en el fondo de mi escritorio, o sea, de software que estoy mostrando, es porque dejé la opción guardar imagen a archivo. Y así se genera el archivo que yo acabo de capturar, se guarda. A veces no es necesario que se guarde el archivo, entonces cada uno podrá ir configurando esto como le parezca.
David. Para efectos prácticos, ¿sí? En el chat preguntan por la configuración exacta de lo que tú acabas de hacer, ¿cierto? La configuración para que se comparta de inmediato. Para que se comparta, si ustedes solamente quieren que se comparta por la lógica del host, de enviar un link corto, y no quieren que se conserve ese archivo porque es circunstancial, momentáneo digo, subir imagen a host. Subir imagen a host y ya queda listo para que se suba. Entonces, uno hace la captura y Charex, ¿qué es lo que está haciendo? Toma la imagen, la sube a un host, que es un lugar donde se almacenan imágenes de forma gratuita, se puede configurar eso, pero la sube y inmediatamente cuando la sube, te manda un link. Y suena, ahí me suena con un sonidito, y cuando ya suena eso, quiere decir que tengo la URL de esa imagen disponible en el portapapeles para únicamente hacer control V. Es decir, en términos prácticos, lo que uno debería hacer en este caso, voy a hacerlo de nuevo, es imprimir pantalla. Fíjense que Charex permite hacer focalizar por zona, por objeto. Hago clic, voy a hacer clic en este, y se empieza a subir, y ahí me guardo. Entonces, solo la imagen esta, y aparte, no sé si se alcanza a apreciar por el tema de tamaño, pero si me coloco el cursor sobre la imagen, aparece arriba una dirección, una URL, https bit.ly, que es la URL corta. Entonces yo solamente presionando control V, ahora podría compartir con ustedes la imagen. ¿Bien? Con eso lo hice solamente con subir imagen a host. David, Pero, David, disculpa que te interrumpa. Sí, adelante, no, tranquilo. Digamos, un complemento, ¿ya? El menú que se despliega ahí no es... no, pero sigue compartiendo de ahí, porque está justamente bien. Era solamente para que quede... para redundar un poco de lo que tú estás diciendo. Aquí las opciones están listas, ¿ya? Aquí no es tan visible porque no aparece ningún punto, aparece solamente levemente resaltado la opción que uno va eligiendo. Se fijan ahí a medida que David lo va marcando, es la operación que va a realizar Charex al momento de ustedes capturar pantalla. Entonces, por ejemplo, ahí David hace un rato puso y se marcó levemente subir imagen a host. Por ejemplo, ahí marcó también copiar imagen al portapapeles. ¿Ya? Un poco David eso, porque no es tan visible muchas veces, Charex, la interfaz no tiene un ticket que te vaya diciendo a ti, oye, esta es la opción que está siendo seleccionada, sino solamente lo resalta. ¿Ya? Eso, David. Gracias, Pauli. Sí, vamos a ver al tiro el tema de la captura, cómo se hace. Ahora estoy mostrando elementos de configuración, incluso se pueden añadir efectos de agua, en fin. Interesante es que, por ejemplo, acá, perdón, en destinaciones, la traducción es bien burda, pero en destinaciones, por ejemplo, donde dice cargador de imágenes, yo puedo escoger, en este caso se fue a Image.ur, no sé si se pronuncia así, pero se fue allá porque estaba por defecto puesto. Pero interesante, voy a cambiar un poco esto para llevarlo a Google Drive. La idea es que esto te quede vinculado con Google Drive y podamos almacenar los archivos y tener más control y más orden de aquello. Entonces, para efectos de anexarlo en esta lógica de Google Drive, tendríamos que modificar, si que estamos haciendo capturas de imágenes, modificar dónde se va a subir la imagen. Y en este caso, a mí me sirve mucho más, bueno, puedo colocar Google Fotos, pero la verdad es que Google Fotos tiene otra lógica que habría que explicar y podrías quedar en Google Fotos, pero es más sencillo, para efectos de trabajar en un trabajo académico donde se comparten archivos y textos, es más sencillo mandarlo a Google Drive. Por tanto, desde la opción destinaciones voy a cambiar los servidores básicos de imagen y voy a seleccionar en cargador de archivos Google Drive, que se encuentra, acá está. Fíjense la posibilidad de conexiones que tiene Charex. O sea, es tremendo porque es una empresa de Google, entonces funciona bastante bien. Voy a marcar Google Drive, ¿bien? Marco Google Drive, y ahora no es llegar y que te manden el archivo a Google Drive, ¿se imagina? Entonces, aparte Charex tiene que saber cómo se hace esto. Entonces, para poder personalizar el uso de Charex y Google Drive, voy a ir a configuración de destinación. Y en configuración de destinación, acá de nuevo puedo ir configurando todas las herramientas externas a Charex para poder cargarlas ahí. Entonces, ubico Google Drive que está, acá está. Ubico Google Drive. Bien, y lo primero que tenemos que hacer, voy a hacer la captura de hecho, es pedirle aquí en el paso número 1 que abra la aplicación de autorización. Después, cuando se conecta con Google Drive, me pide autorización, me va a dar un código que tengo que colocar aquí, en la parte número 2.
y después de que se hable la configuración, de que autorizamos con el código, tenemos que dar la ID de donde queremos que se guarde nuestras fotos. Entonces, voy a hacer la captura de esto mismo. Y, no está, claro, me mandó un error porque todavía no está configurado Google Drive, perdón. Entonces voy a hacer el paso. Un poco ya se fijan que incluso, esto es interesante, es una herramienta más para hacer clases también. Uno puede ir dando el paso a paso, que a veces se nos pierde un poco. Voy a abrir aquí, dice abrir la autorización, voy a abrir la página, hice un clic y se empieza a conectar con Google y me pide autorización. Esto sucede frecuentemente cuando uno escoge una cuenta y la quiere asociar a Gmail. Gmail advierte, oye, te van a cargar archivos, por favor, ¿cierto? Entonces uno, en este caso yo le permito, voy a copiar el código, me voy a ir a Charex y pego el código ahí, autorización completa, se valida entonces y ya estoy listo con esto. Tengo Google Drive puesto, pero la verdad es que tengo que decirle a Google Drive ahora dónde voy a guardar la imagen. Bien, voy a... acá está. Rápidamente fui a Google Drive, no me voy a detener un poco en esto, voy a dejarlo en esta carpeta que se llama Imágenes. Tengo una carpeta en Google Drive ya dispuesta para esto, donde quiero que se carguen las imágenes. Entonces ingreso a esa carpeta y voy a volver a Charex. En Charex podríamos buscarla desde acá, pero yo no lo sugiero, puesto que Charex lo que haría aquí es cargar toda su carpeta de Google Drive con todo lo lento que es. Entonces, más rápido, un tip mucho más rápido, es ir a la carpeta que uno quiere de destino, donde se guarden las imágenes, y tomar la última porción del código de la URL. Arriba, en la dirección de Google Drive, dice drive.google.com/drive/folders, y este es el código de esta carpeta. Entonces yo la selecciono en este caso, selecciono la carpeta, me voy a Google Drive y pego el código ahí. Entonces ya va a quedar configurado para que se guarden. Vamos a probar. Voy a hacer una captura sencilla. Acá, por ejemplo, esto que está acá al lado. Y debería subirse justo encima de la que está aquí. Vamos a ver si lo hace. A ver si funciona o no. No. Bueno, ahí se cargó la mía, entonces se cargan aquí. Pero, última modificación. Ahí está. 1757 es la última que se acaba de cargar, estaba puesto mal. Entonces, ya se guardan. En vez de guardarla en mi computador local, que a veces es más interesante guardarla en Google Drive, se puede guardar directamente desde Google Drive. Entonces, voy a explicar ahora en detalle el tema de Charex y cómo lo paso a Zoho, entendiendo que estamos trabajando con 3 herramientas. Ustedes se pueden haber dado cuenta que Charex en sí misma ya es una herramienta muy potente. Puedo hacer capturas de pantalla a Word, ¿cierto? Puedo hacer capturas de pantalla a Google Docs también, y puedo hacer captura de pantalla a cualquier registro, incluso para ir guardando imágenes, no necesariamente para vincularla a otro objeto. Esas son las potencialidades y ustedes también las pueden ir explorando si es que lo hacen. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a mostrar un poco cómo funciona Charex y la edición que acabo de hacer, puesto que en la lógica de una observación metodológica, uno podría editar previamente la imagen antes de bajarla. Y a veces eso es lo que demora un poco más, cómo la edito, cómo le borro. Entonces, voy a volver a compartir pantalla y vamos a trabajar directamente con Charex. Por ejemplo, ya hicimos una práctica específica sobre el video, ¿bien? Pero podríamos hacer capturas sobre cualquier objeto, y lo voy a hacer en este momento para ilustrar cómo funciona Charex. Entonces, cuando ya logramos advertir cuál es nuestro botón de imprimir pantalla, para poder capturar una región con dimensiones ajustables, hay que combinar teclado, y se combinan 2 botones en nuestro computador, el botón Control y el botón Imprimir Pantalla. Si uno combina Control con Imprimir Pantalla, se activa Charex, y Charex permite hacer ediciones en varios objetos. Puedo hacer la captura completa, puedo hacer incluso desde objetos chiquititos, puedo hacer a la barra, en fin, pero queda esta flecha, incluso se ve un XY, ¿cierto? Estoy en la posición 302, X, y la posición 280 en Y. Puedo hacer capturas, pero interesante es esta barra que está acá arriba.
esta barra que está acá arriba me permite hacer, bueno, como ya dije, capturar un triángulo, hacer una elipse incluso, o ya una región a mano alzada. Un rectángulo, se pueden incorporar elementos, se pueden incorporar elementos, ¿cierto? Se pueden incorporar rectángulos para ir destacando. Vimos el tema de las flechas, puedo colocar una flecha, puedo colocar más objetos. Estoy, con la captura detenida, estoy preeditando inmediatamente la imagen. Se puede colocar texto, ¿cierto? Se puede configurar el fondo del texto, y el texto queda flotante, lo puedo mover, lo puedo agrandar un poquito, ¿bien? Como mostrábamos inicialmente, se pueden hacer pasos, esto funciona bastante bien. Por ejemplo, si usted quiere dar una instrucción, puede decir, claro, esta es la página 1, esta es la página 2, la página 3, después vayan a 4, y después por último a 5. Estoy haciendo un árbol de Pascua aquí, se ve bastante feo, pero es un poco para ilustrar solamente cómo funcionan las herramientas. Se pueden colocar stickers, que es lo que colocamos inicialmente para mostrar que se puede, por ejemplo, colocar distintos stickers sobre los objetos para ir tapándolos, pero lo ideal en este caso es difuminar, ¿cierto?, un poco los rostros. Entonces se difumina, y uno incluso puede desde acá modificar la fuerza, digamos, del difuminado, y se alcanza, no sé si se alcanza a ver, pero a medida que aumenta es más borroso y queda bien. Bueno, hasta el momento no he hecho la captura, solamente le dije a Charles que hiciera un alto en ese objeto y me dejara editar, y es lo que estoy haciendo de edición ahora. Pero luego, para hacer la captura, tengo que volver al rectángulo. Si ya edité, puedo volver al rectángulo, y ahora sí, definir el área por el cual yo quiero hacer la captura. Como estoy trabajando, si se fijan, solamente sobre un área específica, puedo decirle a Charles que lo haga sobre área específica, y en ese caso lo que hay que hacer entonces es ubicarse en uno de los vértices, puede ser cualquier vértice del rectángulo que vayamos a editar, y hacer clic, y sin soltar el clic, como se fijan, hacer arrastrar hasta la superficie que usted quiere hacer la captura. Me da el ancho y el peso incluso de la zona. Si se fijan, W y H está aumentando para dar más o menos una sensación de cuál es el área que está cubriendo. Cuando tengo listo esto, lo suelto. Y ahí lo estoy soltando, y lo que sucede aquí es que, claro, según la velocidad que uno tenga y según cómo haya configurado Charex, en este caso yo, ¿qué es lo que configuré en esto? Configuré que después de capturar, lo subiera a un host y lo pegara en el portapapeles. Es decir, tengo subida la imagen, y también tengo la imagen en el portapapeles. Ahora no la voy a subir, voy a dejarla sin subir, y voy a solamente trabajar con la imagen en el portapapeles. Bien, vuelvo a dar un ejemplo con este mismo objeto que está acá. Voy mejor cambiar página. Con este mismo objeto de acá, imprimo pantalla, control imprimir pantalla, y hago la superficie que quiero capturar en este caso. Si es que la quiero editar, la edito; si no, no la edito, y luego me voy a mi cuaderno de notas. Bien, voy a abrir un nuevo cuaderno de notas para hacer, por ejemplo, prácticas. Y esto está súper interesante, insisto, que puede ser Google Drive, puede ser Word, el que usted quiera, pero la idea es intencionar también el uso de otras herramientas. Estas herramientas son para tomar notas. Funciona con el celular, uno puede llevar notas de voz, uno a veces tiene ocurrencias por varios, es espontáneo de la imagen, de las ideas que nos surgen, entonces puede ser prudente tener un servicio que tome notas. Bien, este es un servicio que toma notas, entonces permite hacer capturas. En este caso voy a pegar la captura, y como quedó en el portapapeles, lo único que tengo que hacer es pegar, o control V. Y como estaba la imagen, Charles la dejó en el portapapeles, ya es fácil bajarla. Bueno, ¿qué decir me voy a centrar un poquito ahora en esta herramienta? Esta herramienta es bien versátil, insisto que uno la puede vincular con el teléfono y con el equipo, y además, lo interesante es que eso se puede compartir. O sea, la idea en este momento es que trabajemos de forma colaborativa, ya sea a partir de Google Drive, con los objetos que se van guardando, pero además es posible entonces aquí compartir esto con colegas. Por ejemplo, con mi colega Pablo Rojas, ya lo tengo en mi agenda, y con él puedo compartir esta nota que acabo de hacer aquí en Notebook. Esta nota, cuando la comparto con él, adelantar sí, que él solamente puede observarla, más no editarla. Es decir, la comparto con Pablo sin ningún problema, él la puede visualizar, la podría ver, pero no puede editarla. Bien,
Y en esta lógica, entonces, pensando un poco en la unión de 3 herramientas, voy a volver con ustedes nuevamente, en un contexto de observación etnometodológica, perdón, en un contexto virtual, que estamos en una clase, a veces es importante observar y extraer información. Están pasando cosas nuevas. Nosotros no nos hemos dado cuenta todavía de esto, que lo estamos viviendo. Estamos en nuestra casa, pero ahora la pantalla es mi oficina es la UNCE, estoy con ustedes. Entonces, se produce un tema muy interesante que es digno de estar estudiándolo. Desde la perspectiva de los profes, por ejemplo, claro, nos situamos solamente en el contexto aula, en el contexto sala de clase. Por ello es que intencionamos un poco esta búsqueda, pero hay que estar atentos, puesto que la pedagogía se está dando en diversos espacios. No es lo mismo hacer una clase en el patio de la UNCE, en los pastitos, que estar en el subterráneo de un edificio. No es lo mismo el ambiente. Entonces, uno ya tiene más o menos noción de que los espacios algo significan. Por tanto, en esta lógica de los espacios es que en el contexto de una sala de clase uno puede hacer observaciones. ¿Bien? Tratamos de proponer un modelo en el cual uno debía seguir ciertas fases, desde primero tener intencionada la observación, es decir, qué queremos observar. En la lógica del video que mostramos, los globitos estaban atrás, pero si uno no se da cuenta de eso, los globos quedan desapercibidos. Luego se hace la focalización, en el sentido de que de todo lo que estamos mirando, algo nos llama la atención. Un objeto nos llama la atención, y ese es al que, después de hacer la captura, hacemos el zoom o la destacamos. Y por último, viene toda la fase de colaboración. El registro, el compartir, el almacenar y archivar en distintas fases que en realidad son fases sugeridas. ¿Bien? Y ligarlo todo esto a el manejo también con Google Drive, puesto que trabajar en la nube es lo ideal. Imagínense, ahora si hubiésemos quedado con el computador nuestro en la UNCE, sin tener respaldo en la nube, estaríamos con toda nuestra información allá. Bueno, se puede solucionar, hay que ir con disco duro y todo, pero la lógica de trabajar en la nube es un poco prescindir de la localidad de los espacios. Incluso si estamos en un computador que es ajeno al nuestro y queremos hacer una observación rápida, si vinculamos todo con Google Drive, no tenemos necesidad entonces de guardar archivos de forma local, y es por ello que la propuesta es con estas 3 herramientas: Charex para hacer capturas, Zoho Notebook para tomar notas, y Google Drive para hacerla compartir, y con eso poco se cierra el ciclo de la colaboración cuando se quiere hacer la observación etnometodológica. Pavlín, ¿estás por ahí? No. Sí, profesor, sí, estaba escuchando atentamente. Está cerrando, también profesor. solamente mencionar que la herramienta tiene muchas alternativas, y que cualquier duda, ¿cierto?, va a surgir en el uso, ¿ya? Tal como recalcó David, aquí se plantea una metodología asociada a estas 3 herramientas, ¿ya? Pero el uso va a determinar ciertas dudas y un poco problemáticas, ¿ya? Y por supuesto el video va a quedar a disposición para que sea revisitado, ¿no? Un poco eso nomás de hoy. Sí, efectivamente, Windows tiene un capturador de pantalla que también es bastante eficiente, pero no tiene el poder de edición que tiene. Tendríamos que pasarnos a Paint para hacer alguna edición, y se van sumando herramientas. Entonces, lo ideal es que una herramienta reúna varias cosas. Así que es como una cortapluma suiza, una navaja suiza de sacar varias cosas. Siempre hay un cuchillo disponible, pero una navaja suiza no está de más conocerla. Por nuestra parte, agradecer su disposición a venir a estos talleres. Sabemos que la realidad está afuera, no está aquí, pero es importante que nosotros como colegas UNCE podamos aportar un poco a discutir también, y a herramientas que puedan favorecer el trabajo con sus colegas y también la investigación. Además está decir que quedamos con Pablo disponibles para las dudas que ustedes quieran hacernos. Dejamos la página web ahí para también profundizar, pero cualquier consulta que tengan, estamos abiertos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David y Pablo. Quisiera saber si hay alguna consulta de parte de los asistentes. Miles de preguntas. Yo hace rato Sí. levanté mi manito. Perdón, sí, a ver, démosle la palabra a la señora primero y luego a ti, Roberto, ¿te parece? Ni un problema, siendo Francisca, no tengo ningún inconveniente en que ella hable antes que Aquí yo. no veo a nadie más que a los 3 que están acá. No soy yo, alcanzo a Francisca. dividir. Soy Hola, yo. hola, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, Bien, gracias. gracias. Oye, mi pregunta es, se cae de madura, parece. Para yo ingresar a Charex,
tengo que ir a la pestaña de arriba, al más, y colocarlo ahí, ¿o no? Cuando yo Chalex, ingreso, ¿sí? sí, Chalex, bueno, primero es una herramienta que se debe instalar en el computador inicialmente. Entonces hay que Ya, descargarla previamente y instalarla en el computador. Y una vez que se instala, dependiendo de la configuración de instalación, queda un icono directo. Lo ideal es dejarle un icono Ya. de acceso directo al escritorio. Y ya con eso, uno podría acceder a la interfaz de Chalex. Luego, viene la configuración de si es que quiero, al capturar, qué quiero que haga ese archivo. Si me quede solamente para mí, si queda un link para compartir, y ahí uno puede ir configurando las distintas opciones. Sucede a veces que cuando Chalex ya está instalado, está en su máquina, y uno lo abrió, ¿cierto? Decía yo que a veces al cerrar la ventana, el software no es que esté cerrado como cuando uno cierra Word, que cuando cerramos Word se cierra y no está. Este permanece abierto. Y para acceder a él, hay que ir a la barra de tareas que está abajo cerca del reloj. Al igual que Zoom, cuando Zoom cuando uno lo aplica, queda siempre el icono chiquito de Zoom. Ahí debería aparecer un icono de Chalex, que por los colores que tiene, que es como verde, rojo y es amarillo, parecido. ¿cierto? Ya. Cuando queda ahí, y uno quiere volver a acceder a él, tiene que posicionar el cursor sobre el icono de Chalex y dar clic derecho. Eso es importante, Ya. porque si doy clic en la izquierda, el clic normal me refiero, se hace la captura. Chalex dice, al estar encima de él, cree que va a hacer una captura. Entonces, para poder activarlo nuevamente, hay que dar clic derecho en él. Y ahí se despliegan los menús de las configuraciones. Ok. De Muchas todas maneras, gracias. profesora, si necesita algo más, usted nos avisa y podemos apoyarla. Y también está en la lógica de Chalex, es completísimo. Está también el de Windows, tiene un capturador de pantalla, ¿ves? Que funciona también muy eficiente. Ya, muchas gracias. De nada, profesora. No sé si quieres complementar algo, Pablo. ¿Está bien? No, está súper. Gracias. Gracias, profesora. Roberto, ¿te parece? A ti ahora te toca. Bueno, primero que todo, muchas gracias David y Pablo por no sé cómo llamarlo, pero es gigantesco todo lo que nos acaban de decir, es un salto cuántico y cuántico, como dicen los más jóvenes, súper potente, agradezco que lo estén compartiendo en primer lugar. Y quisiera hacer un comentario, en realidad yo levanté mi mano cuando estaba hablando Pablo, algo que él dijo, que no es necesario que se esconda, profesor, pero tiene relación con un comentario que él obviamente lo dijo al pasar, pero a mí me hace pensar en cosas más profundas. Cuando él dice, por ejemplo, hay alguien que está interrumpiendo, que aparece interrumpiendo en la clase, una mano que tomó, todos los detalles, todos los ejemplos que él dio. Entonces yo estaba pensando, bueno, ¿cómo se puede definir en este contexto qué es una interrupción? Porque estamos siempre rodeados, son un poco quizás los privilegiados que en algún momento tenemos una pieza, un lugar donde no seamos interrumpidos en ningún minuto, pero en este minuto todo podría ser interrupción como todo podría ser aporte. Entonces mi análisis o mi reflexión estaba un poco más a la profundidad de aquello y sobre todo cuando David, tú hacías mención a que voy escribiendo, porque en el fondo esta herramienta o esta metodología que estamos utilizando es para ir capturando no solo las pantallas, sino que mi pensamiento de ese minuto para en algún minuto triangular con una cuarta situación que podría ser qué me pasa cuando veo la imagen, cuando escribo, cuando anoto y cuando reflexiono acerca de lo que vi, cuando revisito todo lo que hice. Entonces, en ese minuto había sido mi manito, pero bueno, no importa, es como para a lo mejor ampliar la discusión de qué es lo que interrumpe, qué es lo que aporta en este contexto. Interrumpe incluso hasta una ventana que se abre, un micrófono que en el fondo me desconcentró, o un comentario como los tantos memes que hemos ido viendo de los comentarios, de las opiniones de los propios estudiantes, que se van después filtrando. O sea, hay demasiadas cosas que en este minuto están disponibles como para esa clasificación. Entonces, ahí quería profundizar un ratito, si es que se puede. No, solamente, Francisco, me dijiste que era tu nombre, ¿cierto? No lo recuerdo bien.
Sí, disculpa, José. sí, 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 José. sí. Mira, no, Roberto, solamente lo que pasa es que efectivamente al inicio, ¿cierto? Un poco de esta sesión, efectivamente nosotros hablamos de que había una definición previa o había una orientación previa en el foco, ¿ya? Y ahí mostramos una tabla con distintos autores que hacen referencia a lo que van a observar en clases, ¿ya? En esa medida, efectivamente, la clasificación, en este caso categorial, de lo que podríamos decir interrupción de clase, es lo que yo voy a establecer en, no sé, en mi libro de codificación tradicional, donde yo voy a establecer, ¿cierto?, para efecto de lo que yo estoy observando, que en este caso, por ejemplo, una acción que va a catalogarse como interrupción, una acción que, ¿cierto?, sea pública para todos, ¿cierto?, y que en un poco saque del hilo conductor, por ejemplo, de lo que es la clase, ¿ya? Por ejemplo, la profesora está haciendo la actividad, en este caso, y aparece una persona y saca y lo lleva a otro tema, ¿cierto? Que no era la clase, en este caso la actividad práctica, ¿ya? Esa, por ejemplo, es mi salida en este caso para lo que yo quiero observar y que definí previamente, ¿ya? Y eso referido a otro ámbito, digamos, en este caso, de observacional, que era lo referido a clases, ¿ya? Así como al desarrollo de la clase, porque lo otro, ¿cierto?, era referido a los estudiantes, cómo ellos estaban llevando el proceso, ¿ya? Entonces, como digo, por supuesto, esto no es numérico, ¿ya? Esto es una observación cualitativa, y en este caso yo estoy aquí, como te digo, definiendo desde mi libro de codificaciones cuáles son los parámetros de lo que yo voy a establecer por interrupción, y en ese caso respondo a eso, ¿ya? Y efectivamente, claro, nosotros podríamos tensionar los límites de la categoría, pero eso ya es un poco la discusión ya más profunda y más fina y más detallada, y por supuesto que, como tú bien sabes, todos estos procesos son recursivos, o sea, vamos para atrás y para adelante en la definición de los límites justamente de los códigos de las categorías. Quería complementar Sí. un poquito, profe. Bueno, efectivamente, para empujar un poco más el tema, efectivamente, esa es la situación hoy, que no teníamos claro categorías para esto. No había nada definido para esta situación. Entonces, surgen cosas que no teníamos previstas, como copiar en clase, como el apoyo que recibe la mamá, que está más encima, y N cosas que están sucediendo que no sabíamos cómo ni siquiera observarlas. No había una técnica. Entonces, la idea de este taller también es intencionar eso, a la discusión de qué consideramos como pertinente o no pertinente, qué consideramos interrupción o no interrupción, etc. Y de esa manera, siguiendo un poco los lineamientos clásicos de una investigación, uno requiere documentarlo, ¿cierto? Requiere tener cierta observación y luego se discutirá, podemos discutirlo, o sea, incluso puede ser un bonito trabajo el aporte del contexto familiar en el desarrollo de las tareas de los estudiantes en preescolar, por poner algo más focalizado. Y podemos discutir cómo en ese pequeño video, que mostramos 2 minutos, se dan las distintas interacciones, desde adultos que tomaban la mano, desde hermanos que eventualmente ya están en un curso mayor, y uno puede ir profundizando y explicar, ¿sabes? Que mira, qué interesante lo que se da en este contexto, y tensionarlo hasta que salgan cosas. Pero claro, inicialmente la idea es compartir la herramienta. Nosotros creemos que hay que estar atentos a esto, tanto nosotros como profesores, con nuestros estudiantes, como los mismos estudiantes que van a los establecimientos. Nosotros como profes se nos olvida a veces que hay una realidad detrás, y a partir de estas pequeñas herramientas podemos objetivarlo, darle un nombre, y con ese nombre empezar a discutirlo, a ver qué significa, si aporta o no aporta, y efectivamente es para atencionar, para hacer investigación educativa en estos entornos nuevos que nos explotaron en la cara de repente. Si me permite, María Victoria, bueno, como ese es justamente yo creo que el punto, cómo con ojos nuevos establecemos criterios o definimos criterios nuevos, porque siento que estamos definiendo, disculpa Pablo que abunde detalle en esta situación, pero es que me parece súper interesante de cómo nosotros decimos interrupción, es como si yo estuviera en la sala en manera presencial, alguien entra, interrumpe, pero en este minuto, cuando hay clases virtuales, que alguien entre no necesariamente es sinónimo de interrupción. Entonces, ¿cómo yo, profesor, profesora,
me empiezo a poner criterios o categorías, formas y definiciones que están de acuerdo a la situación que estamos viviendo ahora. Y es más, a propósito de lo que ustedes nos proponen, a mí me hace pensar cómo esta situación convive, uno, obviamente, con las pantallas sin las imágenes. ¿Cómo podemos hacer esta observación cuando tenemos solamente los nombres? Y dos, porque como el mapa de calor ahí que presentabas, Pablo, no sé cómo se puede verificar cuando están solo los nombres y no las imágenes. Y lo otro es cómo, por ejemplo, avanzar a lo que se nos viene de algunos colegios en la lógica de están pensando dividir el aforo de unas clases y hay un grupo que está en vivo con el profesor o la profesora, y hay otro grupo, que es la mitad del curso, que está siguiendo la clase a través de una pantalla. Tengo dos grupos que están en la misma clase, pero con realidades súper distintas, y con interacciones entre ellos, y con los profesores o las profesoras súper distintas. Entonces, estoy pensando en cómo lo que ustedes nos proponen, desde las herramientas, empieza a tensionar ideas de investigación, empieza a tensionar formas de observar o situaciones que observar. Eso quería poner ahí a discusión de los que quieran seguir o si no. Mira, con respecto a lo, digamos, a lo que tú estás mencionando, efectivamente, sí, es cierto, es un fenómeno masivo, ¿cierto? El tema de las pantallas negras, pero que también está asociado a la metodología que se está utilizando, ¿ya? Efectivamente, por ejemplo, cuando tú haces metodologías, por ejemplo, a propósito de Zoom, de grupos pequeños, ¿cierto? Y en la dinámica, en tu programación de clase, tú los incorporas una dinámica donde hay una bajada a grupos pequeños, ya ese nivel de pantalla apagada, ¿cierto? Disminuye ostensiblemente, ¿ya? Entonces, efectivamente, eso por una parte. Otro, la pantalla negra, ¿cierto? Como fenómeno es observable y también te está diciendo algo, ¿cierto? También te está diciendo lo que nos pasa con esta educación espiritista cuando empezamos a pedir señales de vida por el otro lado, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer esta tabla Ouija. Entonces, efectivamente, me parece súper interesante la necesidad de complejizar lo que estamos haciendo, ¿ya? Así es que, por eso te digo, el tema de la pantalla en negro puede ser inocente, pero tiene una carga, un simbolismo bastante importante y para mi gusto, y ahí donde está la discusión, también se haya directamente relacionado con el tipo de dinámica que se está proponiendo o que se está desarrollando, ¿ya? Que en este caso, ese tipo de dinámica no exige que el estudiante esté participando de lleno. Sí. Súper. Lo último para hacer, efectivamente, profe, el tema del separatismo, por ejemplo, que desde la endometodología se entiende el separatismo tanto de tribus, de ciudades, por ejemplo, cultura. Cuando un etnógrafo está observando una cultura y alguien le dice, ¿sabes que hasta aquí llegas tú? Nosotros nos vamos a una reunión privada. Es como apagar las cámaras. Se aprecian lugares que no son propios, entonces, y uno se siente externo. El etnógrafo, el que está observando en terreno a una tribu, si ve que lo dejan a un lado y se van a un lugar a hacer sus propias tradiciones, entiende y significa algo, lo resignifica, digamos. El separatismo, las tomas feministas, dijo usted allá, nosotros acá, y eso significa algo. O sea, llevamos a este caso, no es comparable, es apagar las cámaras finalmente. Y no queremos estar ahí. Entonces, ahí es donde viene la observación. De hecho, Pablo lo grafica súper bien. Hasta que N de cantidad de estudiantes por aula determina un poco que empiezan a aparecer las cámaras. Podríamos hasta estudiarlo y llegar a una constante. Imagínense que en grupos de cada 5 abre las cámaras. ¡Wow, qué fascinante! Si tiras 7 estudiantes por grupo o 7 participantes por grupo, 3 apagan la cámara y quedamos 50%, qué sé yo. Pero es un fenómeno que no era objetivo antes hasta que apareció y lo pudimos ver. Entonces esa también es la invitación a ir observando e investigando un poco. Gracias, perdón por hacer el diálogo. No, al contrario, súper interesante la conversa que se genera y nos pone
retos importantes, yo creo, nosotros como docentes, como académicos. Dan ganas de volver a repetir o de profundizar en esta sesión, creo yo. No, sí, yo creo que amerita pensar un poco, ver si podemos repetir otro encuentro donde se pueda profundizar un poco más el tema y quizá hacer alguna coordinación con DIUMSE, pienso. Sería muy, muy interesante ello. Sí. Lo podemos conversar. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido una excelente presentación y bueno, compartiremos la grabación y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, David. Realmente muy, muy Victoria, interesante. una última cosita. Roberto quería María decir Lidia. algo. Roberto perdón. quería decir algo. Bueno, sí, Perdón, gracias. Roberto. Sí, Sí, yo no sé si raro. Pablo bueno, ¿para qué me invita si sabe que voy a preguntar? ¿Cómo me pongo? Sí, No, invitación, pregunta para Pablo, para Darío, para quien sepa de los Sí. que está aquí presente. Cuando yo tengo en la versión presencial, hago el trabajo en pequeños grupos, que es habitual por lo menos en el área en el que yo trabajo, de que así lo disponga. Yo, profesor, me puedo ir paseando y voy viendo sala por sala. En Zoom también voy viendo sala por sala, pero no tengo el registro o no tengo opción de saber qué están conversando sala por sala si es que yo no ingreso. Cuando estoy en la sala de manera física, yo puedo ir paseando y siempre voy mirando lo que está sucediendo. ¿Ustedes saben si es posible de alguna forma capturar en la lógica de lo que están hablando, o de grabar, o de tener algún registro de lo que va sucediendo en las salas pequeñas cuando uno los divide para después, sin la necesidad de ingresar? Porque mientras uno está conversando con un grupo, el otro te manda el mensaje diciendo que necesita tu ayuda, te cambias de sala y de repente no te pierdes un grupo, se te pasó el tiempo y no alcanzaste a verlo a todos, por ejemplo. Entonces, ¿hay alguna forma en Zoom que eso se pueda hacer? En el papel, eso es algo que yo he leído pero que no lo he hecho. Tú cuando das el rol de co-hospedador, de co-anfitrión o de co-host, ¿cierto? Que es lo mismo, le permites a aquel que tiene ese rol grabar, ¿ya? Entonces, ahí, como te digo, lo que podría hacer ahí es que un encargado de cada grupo, ¿cierto?, te grabe digamos, lo que sucede al interior de ese grupo pequeño, ¿ya? Porque va a estar grabando, en este caso, lo que sucede con su pantalla, ¿ya? Exacto. Como digo, eso en el papel, efectivamente yo no me ha tocado implementarlo, ¿ya? Pero en el papel esa debe ser la solución. La otra alternativa es implementar con otro software, que en este caso, por ejemplo, el software más fácil y limpio de usar es Loom, ¿ya? Loom te permite grabar la pantalla y no es tan pesado, y ahí tú podrías, ¿cierto?, pedirle también a algún estudiante que te hiciera la grabación, ¿ya? Pero claro, el paso 1 sería revisar que con el co-host efectivamente pudiese hacer la grabación, ¿ya? Suponemos que son varios co-hosts los posibles, exactamente, ¿no? Un poco la misma dinámica grupal que tiene que ver con los establecimientos de roles al interior de los grupos. Y a propósito de eso, por ejemplo, ya que estás un poco en esa dinámica, Alberto, de profundizar, efectivamente las conductas al interior de los grupos también se tienen que intencionar, ¿ya? Y ahí también hay una serie de dinámicas que tienen que ver con que se afiate el grupo, que se definan roles y como actividades previas a los trabajos en grupo, ¿ya? Que eso es algo que efectivamente, sobre todo nosotros en educación terciaria, como que lo damos por supuesto, de que si vamos a armar un grupo, el grupo va a funcionar, ¿ya? Quizá cuando uno está en liceo, colegio, entre más chiquitito, uno hace ese tipo de, no sé, aprestos, si tú quieres, pero digamos con actividades más dirigidas, ¿ya? Así que, bueno, ahí sí que te comparto un momento, tenemos ahí en el CFB trabajo con eso también. Muchas gracias, José Pablo. Bien, muchísimas gracias a todas y todos. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Exactamente, nos vemos la próxima ocasión.